Hola, soy Paula Bouza, integro el equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En esta polimedia les vamos a presentar resultados exactos de la distribución de la media muestral. El esquema de la presentación será el siguiente. Primero definiremos la media muestral, luego daremos su valor esperado. Como punto 3 veremos la varianza de la media muestral y como último punto veremos la distribución exacta de la media muestral bajo muestreo de una población normal. Comencemos entonces por la definición de la media muestral. Sea x1, x2, xn, una muestra de la variable aleatoria x. Definimos la media muestral entonces como x barra igual a la sumatoria de i igual 1 a n de las x sub i dividido n. Hemos notado entonces a la media muestral como x barra. Entonces podemos concluir que la media muestral es una variable aleatoria, dado que es una función continua de las variables aleatorias de la muestra. Dado que es una variable aleatoria, por tanto, va a tener una distribución, va a tener un valor esperado y va a tener una varianza. En las siguientes diapositivas nos concentraremos en estos 3 puntos de la media muestral. Consideraciones que debemos tener presentes sobre el término de muestra. En esta presentación asumiremos que el procedimiento de selección de la muestra se realiza con reemplazo. En tales condiciones, las observaciones muestrales x1, x2, xn cumplirán 2 condiciones, son variables aleatorias independientes y siguen una misma distribución de probabilidad, la misma distribución que x en la población. Diremos entonces que x1, x2, xn constituyen una muestra procedente de la distribución de x. Como punto 2, vamos a ver el valor esperado de la media muestral, sea x sub 1, x sub 2, x sub n, una muestra de x, con esperanza de x igual mu. Entonces, se puede demostrar que la esperanza de x barra, la esperanza de la media muestral, es igual mu, coincide con la esperanza de la población. Pasemos entonces a demostrar ese resultado. La esperanza de x barra, por definición, se puede escribir como la esperanza de la sumatoria de i igual 1 a n de las x sub i dividido n. Por linealidad de la esperanza, podemos reescribir ese resultado como la sumatoria desde i igual 1 a n de la esperanza de las x sub i dividido n. Dado que nosotros hemos dicho que la muestra son variables aleatorias con idéntica distribución, que la x, o sea, todas las x sub i tienen la misma distribución que la x, entonces la esperanza de cada una de las x sub i será mu, la misma esperanza de x en la población. Entonces el numerador nos queda n veces mu, lo que dividido n, y simplificando obtenemos el resultado mu. Cada vez que la esperanza de un estimador nos dé como resultado un parámetro, diremos que ese estimador es un estimador insesgado para estimar a dicho parámetro. En este caso particular, hemos probado que la esperanza de la media muestral, que sería el estimador de mu, nos da mu. Por ende, x barra, la media muestral, es un estimador insesgado del parámetro mu. Como tercer punto, habíamos mencionado en nuestro esquema que íbamos a ver la varianza de la media muestral. Sea x sub 1, x sub 2, x sub n, una muestra de x, con varianza de x igual sigma cuadrado. Entonces, podemos probar que la varianza de la media muestral es igual a sigma cuadrado sobre n, o sea, es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra.
Podemos demostrar entonces el resultado anterior. La varianza de la media muestral, por definición, es la varianza de la sumatoria de i igual 1 a n de las x sub i dividido n. Por propiedad de la varianza, las constantes pueden salir elevadas al cuadrado. Entonces nos quedaría la varianza de la sumatoria de i igual 1 a n de las x sub i dividido n cuadrado. Dado que en nuestra muestra hemos dicho que las variables aleatorias x sub i son independientes, según nuestra definición de muestra, ese resultado puede transformarse en la sumatoria de las varianzas. Siempre que las x sub i sean independientes, la variable de la suma de las variables aleatorias, la varianza de la suma de las variables aleatorias, va a ser igual a la sumatoria de las varianzas. Y mantenemos, por supuesto, el denominador n cuadrado. Por la misma razón que vimos para la esperanza, dado que las x sub i tienen la misma distribución que x, cada una de las x sub i va a tener varianza sigma cuadrado. Entonces el numerador nos quedaría n veces sigma cuadrado, lo que dividido n cuadrado y simplificando, obtendríamos sigma cuadrado sobre n. ¿Qué podemos observar de este resultado? Bueno, a medida que el tamaño de muestra crece, la varianza de x barra de la media muestral tiende a 0. La varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n. Cuando n se hace grande, ese resultado tendería a 0. También podemos ver que la distribución de x barra entonces tiende a concentrarse en su media mu, en su valor esperado mu. Veremos entonces un ejemplo de los dos resultados que hemos presentado para la esperanza y para la varianza de la media muestral. Cx1, x2, x sub 25, una muestra procedente de x, donde el valor esperado es 4 y la varianza es 16. Dado ese enunciado, podemos decir que n es 25. La media de la población, que es la esperanza de x, que notaremos con la letra mu, es 4. La varianza poblacional, la varianza de x, que notamos como sigma cuadrado, es 16 en nuestro enunciado. De acuerdo a la definición que hemos dado de media muestral, podemos decir que x barra va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 a 25 de las x sub i dividido 25. Entonces, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, el valor esperado de la media muestral va a coincidir con mu, el valor esperado de x, y va a ser 4 en este ejemplo. Y la varianza de la media muestral va a ser sigma cuadrado, la varianza de la población, dividido n, que es el tamaño de muestra. O sea, en este ejemplo, 16 sobre 25. En esta diapositiva vamos a presentar el último punto, que es la distribución de la media muestral. Al ser la media muestral una función continua de variables aleatorias que forman la muestra, su distribución puede obtenerse a partir de la distribución de las observaciones muestrales. Bajo muestreo de una población normal, el cual es un caso particular, bajo este muestreo de una población normal nosotros vamos a ver la distribución exacta de la media muestral. O sea, si las x sub 1, x sub 2, x sub n son una muestra de x, donde x es una distribución normal con media mu y desvío estándar sigma, entonces se puede demostrar que la media muestral, bajo estas hipótesis, se va a distribuir también normal, con valor esperado mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n. Anteriormente habíamos probado que la varianza de la media muestral era sigma cuadrado sobre n, por lo tanto el desvío estándar de la media muestral va a ser la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n, obteniendo el resultado de sigma sobre raíz de n que hemos utilizado en la notación de la distribución normal. A continuación, vemos un ejemplo gráfico de la distribución de la media muestral.
Este gráfico nos muestra las densidades de las medias muestrales procedentes de una población normal 0,1 para distintos tamaños de muestra. Fíjense que el gráfico en negro es para un tamaño de muestra n igual 1. Este desvío estándar corresponde al desvío estándar de la media muestral, que sería 1, que es la varianza en la población, dividido 1, que es el tamaño de muestra. El gráfico azul corresponde para un tamaño de muestra n igual 2 y la varianza de la media muestral sería entonces 1, que es la varianza en la población, dividido 2, que es el tamaño de muestra. El gráfico verde corresponde a n igual 5 y hemos obtenido una varianza para la distribución de la media muestral de 1/5. Y el gráfico rojo finalmente es para n igual 10 y la varianza de la media muestral es 1/10. Lo que podemos observar en este gráfico es que a medida que el tamaño de muestra aumenta, la varianza de la media muestral se achica y la distribución o la densidad de la media muestral tiende a concentrarse en su valor esperado, mu. Por último, podemos ver para qué sirve conocer la distribución de la media muestral. Como toda distribución de probabilidad de una variable aleatoria, es de utilidad para calcular probabilidades para la media muestral en este caso. Por ejemplo, si x1, x2, x25 fueran una muestra de una población normal con valor esperado 4 y varianza 16, podríamos estar interesados en querer calcular la probabilidad de que la media muestral fuera menor o igual a 5. Sabemos que bajo estas condiciones, porque lo hemos probado, la media muestral se distribuye normal, lo hemos mostrado en las diapositivas anteriores, la media muestral se distribuye normal con media mu igual 4 y con desvío estándar sigma sobre raíz de n. En este caso sigma vale 4 y raíz de n vale 5. Entonces, la probabilidad que queríamos calcular era la probabilidad de que x barra sea menor o igual a 5. Estandarizando nuestra variable aleatoria normal, restando su esperanza y dividiendo entre su desvío estándar, obtenemos una variable aleatoria z normal estándar y obtenemos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,25. Dicho resultado de la probabilidad lo podemos buscar en la tabla de la distribución normal estándar y obtenemos el resultado 0,8944 para la probabilidad que queremos calcular. A continuación, les dejamos referencias bibliográficas para que puedan ampliar todos los temas de esta presentación.